Una forma de acelerar la independencia financiera o incrementar la pensión es a través, obviamente, de incrementar los ingresos. Y para eso tenemos varias alternativas. La primera sería ganar más dinero en el trabajo. No es tan fácil, no siempre depende de nosotros. Una segunda forma sería tener un segundo sueldo o tercer sueldo, si es que lo estamos viendo a nivel familiar o de pareja, ¿vale? Aumentar el número de sueldos. Y para eso también tenemos alternativas. Una alternativa sería emplearse en otro trabajo para tener ese segundo sueldo. Y otra alternativa sería emprender. Y de eso se va a tratar este capítulo. ¿Cómo está, gran amigo? ¿Qué tal? Bien, bienvenidos a un nuevo capítulo de Hablemos de Inversión. Esta vez hablando sobre la importancia o la relevancia más bien que tiene el emprender, quizá, vamos a hablar sobre ese tema, un poco para acelerar este camino, complementar nuestra jubilación o hacer crecer nuestro patrimonio un poquito más rápido, que obviamente tiene sus pros, sus contras, tiene su esfuerzo adicional, pero también tiene una parte bien enriquecedora de lo que es el emprendimiento. Nosotros hemos pasado por este camino, así que les queremos compartir visiones, reflexiones ya que hemos ido construyendo en estos años y me parece un tema súper, súper interesante. Sí, de hecho es bien importante porque, y a veces el tema del emprendimiento se hace difícil para las personas que están invirtiendo porque, por ejemplo, a veces son perfiles distintos. Yo mucho tiempo estuve invirtiendo y no tenía un perfil tal de emprendedor, ¿vale? Entendiendo que el inversionista, por lo menos mi opinión, lo que yo veía, lo que yo sentía, era buscar fuentes pasivas de ingreso. Claro. Un poco la caricatura de, oye, quiero estar en la playa tomándome una caipirinha, no quiero estar trabajando ni resolviendo problemas, etc. Por eso, en parte, también la inversión inmobiliaria no me gusta mucho. Es un muy buen mecanismo, pero genera cierto trabajo y personalmente era más reticente a ese trabajo que generaba la inversión inmobiliaria. Y el emprendedor, por otra parte, en muchos casos tiene un perfil, y esto no lo digo yo, lo dicen muchos emprendedores. Oye, el emprendimiento es 24/7. Tenemos que estar full resolución de problemas, qué cosas necesitan las personas, etcétera. Planteemos soluciones a eso. Y como muchos emprendedores dicen que es 24/7, se puede generar esa contradicción en el perfil de la persona. O busco independencia financiera o estoy solucionando problemas. Y no es tan fácil. A mí en lo personal me costó muchísimo. Pero yo siempre tuve muy claro que en el fondo del alma soy inversionista, que quiero más esa renta pasiva y que el emprendimiento es un camino. Por eso era siempre este emprendimiento tengo que capitalizar al máximo posible y por eso los emprendimientos que armé eran de poco requerimiento de capital de trabajo para capitalizar lo máximo posible y emprendí en las cosas que emprendí. Correcto. Sí, pues es interesante porque a mí me pasó algo parecido. Cuando empecé con todo este mundo de la independencia financiera, yo estaba empleado, entonces, claro, era como, ya, el concepto del ingreso pasivo, pucha, me encantó, me hace mucho sentido, empezar a comprar activos que te generen un flujo, una renta. Y bien, empezamos obviamente con lo típico que había hace, pucha, 8 o 10 años atrás, que no había tanta información como hoy día, pero yo sabía que existían los índices, no sabía cómo indexarme, por ejemplo. La parte operativa era muy compleja y también pues, nos fuimos a la inversión más tradicional. Pero claro, está este concepto del ingreso pasivo. Y el ingreso pasivo, por filosofía, es no tienes que dedicarle tiempo a eso. Claro. Ahora, para construir ese ingreso pasivo, hay que meterle pino, pues hay que dedicarle horas, hay que construir. Si uno va a invertir en una inversión inmobiliaria, no es como que ya voy, hago clic, pago y listo. Eso yo creo en lo personal que es una utopía. Hay que ir a analizar, ver propiedades, que yo saque recorrer. Hay que ver 100 propiedades, decía. Eso no es para nada pasivo. Claro, y con acciones hay que estudiar. O sea, toda inversión que es pasiva requiere HH, requiere un montón de cosas previas y requiere ahorro. Correcto. Y ese ahorro tiene que salir de alguna parte, si al final del día, ¿de dónde sale el ahorro? Del trabajo activo que vamos teniendo. Exactamente. Entonces se crea como esta distorsión entre el concepto del ingreso pasivo y el cómo construyo ese ingreso pasivo. Y la forma de construir ese ingreso pasivo es a través de una generación activa de recursos, ya sea de recursos de capital, como de encontrar las oportunidades, estar analizando el mercado, qué sé yo, y eso requiere tiempo. Entonces,
me pasó algo parecido y es que me di cuenta de que el ingreso pasivo per se no existe. Yo estoy convencido hoy día. Incluso si hoy día ya tengo mi cartera y puede ser muy pasiva, igual hay que dedicarle algo. Pero nadie te considera el esfuerzo que le hiciste antes. Por ejemplo, ejemplo clásico de ingreso pasivo. Oye, escribe un libro y públicalo. Ya, ok. La lógica me hace mucho sentido. El libro va a estar ahí siempre. Pero para llegar a escribir ese libro, editarlo, publicarlo, golpear puertas de editoriales o hacer la autopublicación, ¿cuántos pueden pasar? Años incluso. Y de ahí si uno ve el retorno que te da eso pasivamente versus el tiempo que le dedicaste, a lo mejor ni siquiera conviene. Y después con la inversión inmobiliaria es lo mismo, salir a caminar. En ese momento no habían broker inmobiliarios, tú tenías que ir a la inmobiliaria a golpear la puerta y llevarte así una tonelada de folletos, me acuerdo, y todos los fines de semana, y al final un fin de semana que podrías estar disfrutando con tu familia, estabas buscando proyectos. Entonces, de pasivo no tiene nada. Y creo que es importante aclararlo. Y luego viene el tema del capital, como tú dijiste. Porque a mí en lo personal me pasó que ya el primer departamento, perfecto, tenías que dar un pie en ese entonces, no era tan grande, 5, 10 millones máximo, pero después el vuelto, ¿de cuánto era? 50. De la diferencia del arriendo versus el dividendo. Exacto. ¿Cuánto era? Claro. ¿50.000, 100.000, o $100, o $150? Ya, necesitamos 20 departamentos. Y claro, y después dice ya, pero necesito un pie, una entrada de $10.000 más para poder comprar la segunda unidad. Y con 100 necesito 10 años para juntar esa cantidad. Entonces era como, aquí falta algo. Falta algo. Y por lo menos en lo personal, era esa capacidad de generar más recursos adicionales al ahorro que uno puede generar ya con su empleo, sus gastos. Ese ahorro, más esta renta micropasiva, no era suficiente, se hacía muy lento. Claro, muy lento, muy lento. Muy lento, claro. Claro, porque de hecho, cuando vemos el tema de inversión, si pensamos solamente en la inversión, tenemos que naturalmente remitirnos a la fórmula de interés compuesto. Valor futuro del dinero igual al valor presente por 1 más I, donde I es la tasa de crecimiento, elevado a N. La inversión no te hace rico. La inversión lo que hace es multiplicar o asignarle una tasa de crecimiento acelerada en el tiempo a tu tasa de ahorro. Eso es la inversión. Si tu tasa de ahorro es pequeña, por mucho que tú tengas un interés incluso por sobre la media, no vas a juntar un capital final muy grande. La única forma de hacerlo es teniendo un N muy grande. Entonces, por eso siempre se habla de que la inversión tiene que ser, ojalá, lo más temprano posible, para que el N sea lo más grande posible, y dado que el N es el exponente de la ecuación, que va a aparecer por aquí, tú logres juntar un monto muy grande en el tiempo. Correcto. Entonces, las personas que tienen baja capacidad de ahorro, naturalmente, tienen, y si son mayores de edad, tienen la dificultad de que el N quizá no es tan grande. De hecho, en las películas siempre cuando hablan de inversionistas, en estas películas de Wall Street, etcétera, no ponen a los inversionistas como gente joven. El inversionista tiene pelo blanco. Claro. Warren Buffett tiene todos los inversionistas grandes que están en estas listas de grandes patrimonios, llevan mucho tiempo. Eso. Contar también que Warren Buffett invertía dinero de otros. ¿Vale? O sea, no se junta un capital muy grande invirtiendo dinero solamente personal. Correcto. Salvo que tengamos un N muy grande. Si viviéramos 200 años, seríamos todos ricos invirtiendo. Pero tenemos esa dificultad. Entonces, lo que hay que intentar ver es cómo aumentamos nuestra tasa de ahorro. Exacto. De hecho, este concepto se explica muy bien en un libro que a mí me encanta, La Vía Rápida del Millonario. Dejen en los comentarios. MJ DeMarco, nuestro primo, como le decíamos. Dejen en los comentarios si lo han leído, y si no, a lo mejor les interesa que hablemos sobre ese libro. Para mí es uno de los top 3 libros que cambió mi vida, porque efectivamente él habla de la vía lenta, que efectivamente es la inversión tradicional, donde aplica la fórmula que mencionó Álvaro. ¿Por qué? Porque la tasa de inversión
nosotros no podemos incidir mucho. La verdad es que el mercado aproximadamente renta entre un 10 y 7% al año, dependiendo de cuál sea la referencia que tengamos. Menos del 95% de las personas logra superar eso. Entonces, ¿y qué tanto punto más le puede sacar uno a la inversión? Pues hay que, creo yo, hay que dedicarle mucho tiempo para poder sacar una rentabilidad de 15, 20% consistentemente. De hecho, es casi imposible. Warren Buffett es como el único que lo ha hecho consistentemente durante mucho tiempo. Entonces, esa variable nosotros no la podemos incidir mucho. Depende del mercado, depende de un montón de cosas que están fuera de nuestro control. Obviamente, algo podemos controlar, pero no tanto. El N, el tiempo, es el tiempo. O sea, nadie puede acelerar el tiempo, nadie puede volver al pasado para invertir. Depende del momento en el que entraste y cuánto tiempo de horizonte tienes para invertir. No hay nada más que hacer. Pero donde sí podemos incidir es en el capital, en el valor futuro, ¿cierto? Valor presente, digo. Y hay distintas formas de afectar eso. La más común y la más tradicional es el ahorro de nuestro empleo menos, o sea, ingreso menos gasto, tenemos un ahorro. Claro. Y la verdad es que la gran mayoría de las personas tiene un límite. O sea, uno no puede bajar el gasto al mínimo 0 pesos, por decirlo así. O bueno, hay gente que quizás podría hacerlo los primeros años. Claro. Podemos vivir en una caverna. Claro. Vivir en una caverna llena de... Puede ser. Puede ser. Pero claro, también no es la gracia. También hemos hablado sobre esos temas. Entonces, la capacidad de capital también es un poco reducida. Y en el libro muchas veces explica ya cómo aumentamos esta capacidad y tampoco depende de nosotros, porque una de las formas sería nacer en una familia con dinero, cosa que menos del 1% probablemente tenga esa posibilidad. Y no depende de ti, pues. Claro, no depende de ti, exacto. Una herencia puede ser otra forma y tampoco depende de uno, porque nosotros como hijos no estamos obligados a decirle a nuestros padres que nos dejen el patrimonio. Un azar, la lotería y cosas así, que es mucho menos probable. Y la otra opción que está un poco más bajo nuestro control es escalar, ¿cierto?, en esta vida de empleado laboral. Y eso tampoco depende mucho de nosotros, porque hay una jerarquía, hay planes de expansión, hay gerentes, hay direcciones que van en una línea, hay empresas que son más verticales, otras que son más horizontales. Y la verdad, yo en mi caso personal estuve 6 años en una empresa y jamás me subieron el sueldo, entonces me convencí absolutamente de que esa no es la vía. Y la otra vía es empezar a saltar de trabajo en trabajo a través de la capacitación, pero igual el factor este del capital es un poco acotado, limitado. Claro. Eso es lo que establece MJ de Marco en su libro La vía rápida del millonario, y esta es la vía lenta, que lo vas a lograr, sí, pero en 40, 50 años. Claro. Y, por ejemplo, a mí me pasó que cuando yo hablaba de emprendimiento, cuando era más chico, 20 y tantos años, yo imaginaba que emprender implicaba en algún momento tener una empresa con gente contratada, etcétera. Una visión limitante que tenía. Como que lo asociaba a eso, de que naturalmente teníamos que estar creciendo. Y yo decía, no me imagino teniendo gente contratada. Porque después, ¿cómo lo he hecho? Corazón de abuela, ¿cómo lo he hecho? Si algo no funciona, etcétera. Hubiese sido, porque dado que tengo el problema con los arrendatarios, que soy corazón de abuela, ojalá los arrendatarios no vean. Los dos que tengo están suscritos al canal. Ojalá no vean este capítulo. Ellos saben que soy corazón de abuela. Bueno, si tengo esa situación ahí, siendo jefe, voy a ser un mal jefe en ese sentido también, porque no voy a tener quizá una buena capacidad de liderazgo, etcétera. Es súper importante, creo yo, conocerse. Entonces yo no imaginaba teniendo mucha gente contratada, creencia limitante. Entonces ahí la forma que yo veía era trabajar independiente. Tuve un tiempo 2 trabajos y también harto pituto por ahí. Yo vengo del mundo universitario, donde es muy clásico que los profesores universitarios sean contratados como consultores para distintas cosas. Y era clásico, o sea, yo tenía mis compañeros de trabajo que eran mayores que yo, que habían sido mis profesores, etcétera, que cada rato me decían, no, tengo el fin de semana, hablábamos hoy hagamos un asado, cualquier cosa, decían, no, tengo que trabajar en un proyecto, etcétera, y de a poco me fueron metiendo también.
A los 29 años estuve trabajando ahí en el primer proyecto, que era un pituto aparte, con boleta, etcétera, aparte del sueldo. Y ese era un espacio que decía, acá es donde tengo mucho margen para ahorrar. Eso, porque efectivamente uno se adapta, se acostumbra a la ley de Parkinson, ¿cierto? A un poco ajustar su estilo de vida al sueldo. Y ahí sacaremos una parte para ahorrar y todo. Pero si tú ya tienes eso más o menos controlado, estable, y tienes la posibilidad de generar este ingreso adicional, en teoría, todo se podría ir a la inversión. Claro, pero fíjate que ahí pasó algo bien interesante en ese tiempo, porque yo veía las facturas de los proyectos y ponte tú números, a mí me pagaban $1.000. ¿Cuál es la estructura? Yo trabajaba en la escuela de agronomía, llegaba una empresa agrícola, quería hacer una evaluación de proyecto, contrataba a una consultora, esa consultora a su vez subcontrataba, porque para una consultora es muy caro tener un equipo in-house, como se dice, de permanente de consultores que estén full ahí para cosas muy específicas. Entonces esas partes más específicas las subcontrataban, de donde en muchos casos de la universidad. ¿Vale? Entonces yo no sabía cuánto era el proyecto grande, cuánto estaba cobrando la consultora principal, pero tenía compañeros de trabajo que tenían su sueldo y además tenían un emprendimiento de consultoría. Y yo sí veía algunas facturas de ellos. Y algunos de ellos me subcontrataban a mí para desarrollar ciertas cosas. Por ejemplo, evaluación de proyecto, un huerto, el primero que hice, creo que fue un huerto de melones, una cosa así. Querían evaluar cuál iba a ser la rentabilidad a 10 años de establecer en Ovalle un huerto de melones. Claro. Yo hice los flujos de caja, indicadores que eran indicadores financieros, VAN, TIR, o sea, las mismas clases que hacíamos en evaluación de proyecto, bueno, ahora obviamente hay que aplicarlo en un proyecto real. Y después se le presentaba al cliente, etc. Bueno, las consultoras grandes, el cliente le pagaba X monto, la consultora grande contrataba a esta consultora chiquitita que le pagaba, ponte tú, no sé, $10.000, $7.000, y esta consultora chiquitita tenía 3, 4 consultores que les pagaba $1.000 a cada uno, por citarlo. Pero esta consultora chiquitita se quedaba con $3.000, $4.000. Y la consultora grande se quedaba también con mucho más. Entonces, yo veía eso y decía, acá, claro, está bien, yo ganaba $2.000 mensuales de sueldo. Si trabajo en este proyecto, fuera del horario laboral, etcétera, incrementaba mi renta en un 50% y trabajaba, no sé, 10 horas, 10, 15 horas, incrementaba la renta de manera importante. 50% sobre renta era alto, pero pensaba, bueno, la aportación de valor, de cómo se está generando esa cascada, de cuánto está cobrando cuánto paga la empresa, y está toda la estructura de costos de las distintas consultoras, y decía, si logro subir en esta estructura, naturalmente voy a quedar con un margen mayor. Claro. Entonces, por ahí yo empecé, visualicé eso. Hay que entender, obviamente, que muchas veces las empresas, si bien a los trabajadores les pagan X en relación a lo que generan, que suele ser poco en relación a lo que generan, la empresa obviamente tiene que prorratear gastos hacia adelante, pensar en inversiones, o sea, no es solo margen bruto. No. La empresa tiene que juntar cajas para escenarios futuros. Entonces Correcto. Está bien, o es esperable que paguen esos montos en relación al valor. Pero como emprendedor, todo este valor lo puedo capturar yo. Sí. Y ahí de poco me fui entrando en proyectos de consultoría y empecé de repente con algunos clientes que me decían, personas que conocían, y yo ya era esa consultora chiquitita, que iban a verme. Y ahí es donde empecé a incrementar las rentas de manera importante para poder ahorrar más. Claro. Sí, no, súper lógico. Pero claro, cuando uno lo vive, lo ve y empieza a buscar eso y a notar eso, se da cuenta de que hay otras oportunidades y que además lo puedes hacer en paralelo. Eso yo creo que es importante. A mí esta gente me ha preguntado, oye, Víctor, pucha, tú que ahora emprendiste, que dejaste tu trabajo hace 5 años, ¿cómo lo hiciste? Y yo a todos les digo, en paralelo. O sea, hay que agarrar una liana, asegurarse de que está bien firme antes de soltar esta que está segura. Sí, al fin y al cabo la seguridad también es un factor importante. Bueno, a mí me pasó algo un poco distinto, pero fue también con el libro de MJ de Marco, porque La Vía Rápida él hablaba de la construcción de negocio. A mí me pasaba muy parecido a ti, o sea, una idea de un negocio significa tener un local arrendado,
con gente trabajando, con productos físicos, como que esa era la imagen que yo tenía de un negocio, productos físicos. Y en el libro habla esto estamos hablando contexto 2018, 2019, cuando no estaba el boom de las redes sociales como hoy día. Y hablaba mucho del tema de los negocios digitales. Y ahí como que me empezó a picar el bichito, de que, bueno, lo que se habla mucho de los cursos y esas cosas, que hoy día está lleno, pero insisto, hace 7, 6 años atrás no había nada, o muy poco. Y había mucha menos confianza, porque el tema de pagar en línea y esas cosas no estaba tan interiorizado como hoy día. También hay que poner un poco en contexto estas historias. Y ya me llamó la atención, me acuerdo que hice el primer curso, un fin de semana, y hay un ingreso extra. De hecho, la primera vez me acuerdo que neteamos, ni siquiera ganamos porque arrendamos una oficina y con coffee break y todo el show. Pero bien, fue una linda experiencia y me abrió la mente a decir, oye, dedicando un par de horas adicionales, puedo generar un ingreso extra que eventualmente se puede ir a la inversión para construir ya ingresos pasivos. Pero ahí también toca un factor, y aquí es donde yo creo que choca el gran mundo del emprendedor con el del inversionista. Y es, ya, como emprendedor genero este ingreso extra y yo como mi mente de inversionista era, agarro el 100% de ese ingreso y lo invierto. Y luego como emprendedor tengo que, entre comillas, volver a partir de cero. Claro. Cuando la verdad es que el capital es un recurso muy importante para el emprendedor, porque si tú tienes la capacidad de rentar, hacer crecer ese dinero a través de desarrollo, publicidad, viajes, capacitaciones, que puedan hacer que tu negocio genere todavía más, la pregunta era, chuta, ¿dónde meto el capital? ¿Lo destino a la inversión o lo destino al negocio para que siga creciendo? Y ese es un gran problema que tenemos. Ahora, un emprendedor novato quizás, si tengo una inversión que voy a inventar, me da un 6% de retorno anual, y yo como inversor no sé dónde colocar el dinero para que mi emprendimiento crezca, quizás mi costo de oportunidad es razonablemente colocarlo en la inversión. Pero después con el tiempo, con los aprendizajes, con los contactos y todo lo demás, a lo mejor te das cuenta de que ese capital te rinde más destinándolo al emprendimiento. Claro. Pero también se salía de este concepto del ingreso pasivo, porque si lo destinas todo al emprendimiento, finalmente vas a ser un esclavo de tu negocio, y que es algo que suele pasar mucho también. Y pueden aparecer cisnes negros, pueden aparecer cosas que el negocio te lo destruyen, o por X razón, no sé, perdiste mucho dinero, te robaron, un incendio, qué sé yo. En cambio, la inversión queda. Y ese punto ha sido bien difícil de gestionar emocionalmente y conceptualmente. ¿Qué hacemos con el capital? Bueno, yo creo que hay un aspecto bien importante y que cada vez lo voy entendiendo más. Es algo que se suele enseñar en los cursos de administración. ¿Cuál es la clásica misión y visión de un emprendedor? Y la visión es súper importante. La visión es dónde queremos estar. Si tenemos la visión clara, quizás podemos decir, bueno, llegamos al punto en que más o menos estamos cumpliendo la misión, y quizás ahora podemos empezar a capitalizar de otra forma. Podemos empezar a comprar, no sé, acciones de un supermercado, que no tiene nada que ver con mi negocio inicial. Incluso la misión y visión personal. ¿Cómo queremos nosotros estar? Yo tenía tan claro el tema de que quería generar rentas, que todos los emprendimientos, pese que hubo una etapa en mi vida, te la voy a contar, que tenía absolutamente apestada a mi señora. Todos los días llegaba con una idea de negocio nueva a la casa. Todos los días. Oye, ¿y a quién le iba a hablar? A mi señora. Oye, mira, se me ocurrió hacer esto. Me ponía los ojos blancos, ¿no? De nuevo. Pero eran todos los días ideas nuevas. Salía al baño con una idea nueva. ¿Y era por qué? Porque estaba pensando mucho en cómo generar nuevos ingresos para acelerar la tasa de ahorro. Estaba full metido en eso. Pero con el tiempo fui dándome cuenta que primero la mayoría de esas ideas, que además yo tenía un problema en la ejecución personal, muchas de esas ideas no las iba a hacer porque iban en contra de mi visión. Eran negocios que necesitaban mucho tiempo de maduración. Entonces, como yo quería generar rentas, naturalmente necesitaba tener negocios de ciclo corto, negocios de entrar y salir, más que
formar un restaurante que va a ser un negocio ciclo largo. O sea, Ah, si hacemos una evaluación de proyecto en un restaurante, no lo podemos evaluar un año, tenemos que evaluarlo a 5 o 6 años mínimo. correcto. Entonces buscaba negocios de ciclo corto, pero eso fue cuando empecé a alinear mi visión con las formas de ganar dinero. Buenísimo. Esa parte fue absolutamente importante. Y después dije, bueno, si es que quiero capitalizar al máximo en negocios de ciclo corto, esos negocios que voy a formar, ¿cuánta inversión requieren? ¿Quiero traer un contenedor de China de calcetines y después vender esos calcetines? No quiero gastar la plata de un contenedor de China y traer calcetines y sacarle X margen bruto, porque en algún momento tuve un negocio dulce de membrillo. Un desastre. Ahí contaré la historia en algún futuro. Un desastre. Entonces ya no. Tienen que ser negocios de baja inversión, de baja capital de inversión inicial y de bajo capital de trabajo. Ese punto es importante, lo del bajo capital de trabajo, porque mira, ahora que mencionaste estos negocios, nosotros también una vez intentamos vender, imagínate, llaveros. Ya. Bueno, ya te vas, no sé, a Patronato o traes de China llaveros que pueden ser interesantes, algún nicho específico, y que claro, te cuestan 0,5, 0,3 dólares y lo vendes a 1 o 2, qué sé yo. Brutal margen bruto. Y claro, y tú dices, oye, el margen bruto es espectacular, vendo no sé cuánto, pero hay un costo que no habíamos visto y no habíamos dimensionado, y es el costo de capital, o sea, el costo humano, el valor hora que implica el promocionar esto, el ir a dejarlo, porque se vendía por marketplace, cosas así, y claro, y de repente la gente no llegaba, y que sí, que no, y estabas respondiendo preguntas, y ahí nos dimos cuenta y esto también es un factor importante, porque lo estábamos haciendo junto a Bárbara, mi señora, y ella es médico. Y el valor hora de ella es muy elevado. Entonces decíamos, oye, mira, todo el tiempo que le dedico a esta cuestión, 1 hora de esfuerzo para ganar 2 dólares, 5 dólares, puta, para eso mejor lo trabajo en la consulta. Obvio. Entonces, pero no habíamos caído en eso hasta que ya quedamos chatos y ahí dijimos, ok, el margen no lo es todo, si bien es importante, pero y tampoco es que te vayas a acercar mucho a este objetivo principal que era la independencia financiera, porque estabas ganando muy poco, tenía que ser una cantidad brutal para que sea significativo. Y eso evidentemente requiere más tiempo. Claro. Entonces, no es como llegar y digo, ya hago cualquier cosa y gano un segundo sueldo. No, hay cosas que tienen que estar alineadas con la visión, con el tiempo que uno le quiere dedicar, a aprovechar quizás esas ventajas competitivas. Es mucho más fácil empezar algo aprovechando las cosas que uno ya tiene, en vez de empezar algo desde cero, que es el típico síndrome del emprendedor que va saltando de idea a idea y primero vende calcetines, después hace un curso y después... quiere diseñar la aplicación. Eso, la aplicación y después vende cuadros, no sé. Entonces, pasa. Y al final yo creo que más que acercarnos a esta independencia financiera nos termina alejando y desenfocando de quizás una oportunidad que nos puede generar mucho más ingreso para acelerar esto. Entonces, no es fácil, el emprendimiento no es para todos. Eso, yo antes pensaba que sí, que el que quiere lo puede, pero también hay que tener un carácter bien especial para emprender. Sí. Mira, yo lo que he aprendido en este viaje del emprendedor es que idealmente dedicarse a algo que a uno le guste y que donde tengamos ventajas competitivas. Yes. O sea, yo me metí en temas de consultoría y capacitaciones, porque primero eran cosas de ciclo corto, segundo era rentabilizar el conocimiento. Si hoy día tuviese que partir de cero y estuviese de nuevo a los 30 años en la universidad, probablemente partiría en ese nicho, en las cosas que sabemos. O sea, una de las gracias de que nos paguen trabajando es aprender. Estamos en una industria donde nos van a pagar por aprender. Nos vamos a equivocar con la plata de otro. Claro. Y eso es muy útil. Ahora, la pregunta es, ¿todos los trabajos te dan una tasa de aprendizaje? Hay trabajos que no. Muchas veces personas tienen un trabajo, en el fondo, porque obviamente hay que poner el pan en la mesa.
Había un profesor que había tenido en el MBA y me dijo, mira, los primeros trabajos tienen que, ojalá, o sea, hay tres patitas. Ojalá el tema del sueldo, red de contactos y aprendizaje. Esas tres cosas hay que buscar en los primeros trabajos. Obviamente, el sueldo al principio no es tan alto. Yo me decía, si hay alguna que hay que sacrificar al principio, cuando se es joven, es el sueldo. Entonces, frente a un trabajo que sea muy bien pagado, me dijo, que te ofrezcan un montón de plata, pero que no genere red de contacto, y por otra parte, que no tengas aprendizaje, eso es peor negocio que un trabajo al principio, que sea peor pagado, pero que genere muy buena red de contacto y generes también un alto aprendizaje. Porque al final del día, y él me lo dijo muchas veces, donde vas a ganar harta plata es precisamente en la rentabilidad que tú le sacas a tu conocimiento. Bueno, buen concepto. De hecho, nunca se me va a olvidar el ejemplo. Me dijo, si te ofrecen 3 millones de pesos al mes por irte a trabajar en un peaje en el desierto, ¿aceptáis o no? ¿Cuánta red de contacto te va a generar? ¿Cuánto aprendizaje te va a generar eso? Te va a generar un buen sueldo, pero ese es tu techo. Exacto. Ahí llegaste. Versus que otro trabajo que te pueda permitir desarrollar más habilidades, etcétera, que después tú puedas comercializar de manera individual, tiene un impacto que pudiese ser mayor. Sí. No es fácil porque, claro, $3.000 empezando al inicio es súper atractivo, pero, claro, si uno piensa a largo plazo, me hace mucho sentido lo que te comentó tu profesor muy sabiamente. Claro. Ojalá tenerlas todas al principio. Tener trabajo, que nos paguen bien y que tengamos todos los otros elementos. Exacto, exacto. Pero otra que te guste. Que te guste sí, también. Sí, eso es importante. O sea, mira, hay muchas formas de emprender, no es para todos tenemos distintas realidades, algunos tienen que dedicar más tiempo a otras cosas, hijos, familia. Yo creo que excusas siempre van a haber, pero si alguien en algún momento se anima y dice, ¿sabes qué? Ya, este meta de la independencia financiera es algo importante para mí y estoy dispuesto a dedicar algo más de tiempo adicional a generar este ingreso, hay varios factores que pueden ser interesantes. Aquí les vamos a compartir 9 muy rápido que sacamos ahí de un libro. Y el primero de ellos es lo que dice Álvaro, dedícate a algo que te guste. O sea, si vas a dedicar tiempo extra, fines de semana, noches, quizás, a hacer algo, por último, que sea algo que te guste, que te motive, que te entusiasme, que te permita conocer gente nueva, que te permita aprender habilidades nuevas, ¿cierto? No solamente algo tan mecánico, sino que el valor del emprendimiento es aprender habilidades. Y si lo disfrutas, pucha, espectacular. Mejor porque se hace más llevadero, no se hace una tortura, no es un segundo empleo forzado. Creo que eso es importante. Y creo, y esta también es una apreciación más personal, que nosotros no es como que el día de mañana nos despertamos y esto es lo que me gusta. Generalmente parte uno viendo qué es lo que no le gusta, llega a lo que le gusta y a veces tú lo pruebas y una cosa es las expectativas que tenías de esa idea o de ese emprendimiento y luego es donde las papas queman y a lo mejor te das cuenta de que no era realmente lo que te gusta y está súper bien darse cuenta, ok, esto no es para mí, pruebo otra cosa, tomo los aprendizajes de acá, evalúo algo nuevo y voy buscando hasta que eventualmente va a llegar ese algo que te gusta, que te entusiasma, que eres bueno y que puede generar un ingreso extra. Claro. Y hay que ser bueno. O sea, también, porque ese es un segundo factor. Porque por mucho que me guste algo, a mí me gusta el fútbol. Me encanta el fútbol. Pero me ponen en un partido de fútbol, una pichanga, como se dice en Chile, y soy el peor. El peor. Entonces, por mucho que me guste, no soy lo suficientemente bueno para ese negocio. Uno puede ahí armar, obviamente, planes de cómo mejorar. Pero quizás si ese tiempo mejora, o sea, voy a gastar mucho tiempo mejorando, quizás me voy a demorar mucho en adquirir las habilidades necesarias para ser competitivo. Exacto. Entonces es mejor salir,
y partir de ese gran cruce de que me gusta, pero además soy bueno, partir de esa base. Claro. Y eso es importante porque el aprender a detectar en qué somos buenos nos da el enfoque para dedicarnos a lo que somos buenos. Y esto también es un concepto clave, que muchas veces uno sabe lo que es bueno, pero el mundo del emprendimiento es muy amplio. Tienes que dedicarte a hacer muchas cosas. Pero hay cosas que a lo mejor somos malos y nos restan tiempo, nos restan enfoque, nos sacan de lo que somos buenos. Y ahí hay un factor súper complejo que a todos los emprendedores nos cuesta, es el aprender a delegar rápido quizás, o el aprender a externalizar ciertas funciones en las que somos malos. Yo, por ejemplo, hay algo en lo que soy malísimo, lo he intentado años y no puedo mantener la constancia en redes sociales de subir contenido. Estoy pésimo en eso, pésimo. Y me di cuenta y lo aprendí y todo, y dije, ok, ¿en qué soy bueno? Y ahí empecé a ver las cosas que realmente podía yo aportar valor, ser mejor en eso y dedicarme además a esas cosas. Entonces, y lo otro se puede externalizar, se pueden ocupar herramientas tecnológicas o a lo mejor decir definitivamente, ya sabes que no lo voy a hacer ocasionalmente o con menos frecuencia, hasta el punto que uno lo pueda manejar. Entonces, si yo soy bueno en algo, tengo una habilidad, yo creo que es bueno explotar esa habilidad y sacarle el máximo provecho en vez de tratar de aprender todo, que puede ser un poco contraproducente porque te desenfoca. Ese también es un consejo importante. Dediquémonos a nuestro negocio, a lo que somos buenos, y el resto lo podemos externalizar. Que muchas veces se habla de explota tus fortalezas, porque muchas personas dicen, bueno, mis debilidades son estas, entonces intento mejorar mis debilidades. Tal cual. Y ahí te diluyes, pero infinitamente. Eso pasa. Porque de seguro va a haber alguien que es mucho mejor en eso, y lo va a hacer mejor que tú. Mejor, apalanquémonos de esos recursos que hay disponibles. Sí. Otro aspecto muy importante de los emprendedores es precisamente buscar la independencia financiera. Exacto. Porque el mismo cruce que hablamos hace un rato. ¿Hasta cuándo voy a emprender? Si tengo un restaurante, ¿hasta cuándo voy a emprender? ¿Voy a crecer para siempre en el restaurante? ¿Voy a abrir sucursales para siempre? No, puede tener solamente una. Pero la pregunta es, ¿qué hago con el dinero? Y es súper importante capitalizar las ganancias. Es clave, ¿por qué? Porque después aparece la pandemia, te cerraron el restaurante. Claro. ¿Y qué pasa? Volver a empezar. Un portafolio diversificado de inversiones externas a tu negocio que te genere rentas pasivas para pasar las vacas flacas, como se dice, es fundamental. Y en muchos casos la visión es, oye, crecer. Tengo un amigo que tiene ya como 10 tiendas de ropa, crece. Y algo puede pasar que te bote el dominó completo. Entonces, ¿hasta cuándo crecemos? Ahí es visión personal. Alguno que dice, no, quiero montar un mega negocio. Super. O sea, no existiría Apple, Microsoft sin estos grandes emprendedores, después empresarios, no tuviesen esa visión, ¿vale? Correcto. Pero ¿todos los negocios van a terminar o van a buscar eso? No necesariamente. No todas las personas quieren buscar eso aparte. Claro. No, y aparte que puede llegar un cisne negro, cualquier cosa. O sea, pongámoslo en el contexto nuestro. Oye, llega un cambio en el regulador y en la CMF. La CMF, claro, y la estructura de negocios que tenía, ahora ya no la puedes usar más. Bueno, ¿qué pasa, por ejemplo, con esas personas que le pegaron el palo al gato, como se dice, y crecieron, y luego pasó algo y después hay que volver a empezar, volver a reinventarse, obviamente tomar todos los aprendizajes, las habilidades que uno adquirió, pero, o sea, para mí es muy estresante el volver a empezar. En cambio, por ejemplo, si ya le diste el palo al gato, mantuviste tu gasto bien, que es un factor importante, ¿cierto? No volverse loco cuando no yo el dinero o cosas así. Capitalizar eso, de repente construir ahora este tercer sueldo, como le llamamos aquí con Bárbara, que es una fuente extra que si el día de mañana mi negocio se cae
o ella por X motivo ya no puede ejercer su profesión, bueno, hay un tercer sueldo a raíz ahora sí de este ingreso pasivo como consecuencia de las inversiones que estamos haciendo. Entonces, de eso se trata, de capitalizar, que si bien yo entiendo totalmente la lógica del emprendedor de reinvertir en el negocio para crecer, es la misma lógica de las grandes empresas de crecimiento. Pero también me hace mucho sentido, y esto es una opinión más personal, el capitalizar parte de ese dinero para generar una renta pasiva, porque el día de mañana nos podemos cansar, nos podemos aburrir. Ya llevo 5 o 6 años en el restaurante y resulta que ya estoy chato. O ya estoy viejo. O quiero hacer otras cosas, quiero, no sé, irme a otro país. Y resulta que estoy anclado al país porque tengo esta red de negocio. Y más encima el negocio depende de mí. Entonces, bueno, siempre pensar, creo yo, tener esa inquietud de invertir esas ganancias que está dando el negocio por si el día de mañana cambia cualquier cosa. Tanto cosas externas como factores internos. Sí, hace un tiempo atrás tuve una reunión con un emprendedor, empresario, que me contó algo que me quedó marcando, pero para siempre. Me dijo, tengo 9 locales. Cuando partí con el primer local, me encantaba el negocio que tenía. Y como tenía esta visión de que hay que crecer, etcétera, abrí el segundo local. Fue un desastre. Hoy día tengo 9. No fue un desastre en términos comerciales, sino que fue un desastre en términos personales. Porque inicialmente yo atendía el negocio. Pero cuando abrí el segundo local, ya no podía estar en el negocio, sino que estaba en la oficina. Tenía que tener centros de distribución, encargarme de todo un tema administrativo, más que atender al cliente. Claro, hoy día tengo 9 locales, pero yo ya no veo a los clientes. Porque estoy pensando en la logística, cómo eficientar todos esos temas, etc. Y me dijo, mira lo que hacen los chinos, el mall chino, el clásico mall chino de pueblo. Boliche grande, 1. En un pueblo hay varios, donde digo yo, hay como 3 o 4 malls chinos, pero son de distintas familias. Dice, la familia china tiene una tienda grande, porque puedes estar ahí, porque no necesitas armar, vas a ahorrar una serie de costos al no tener centros de distribución, etcétera. Vas a ahorrar en personal, pues si tienes distintas tiendas tienes que tener distintas personas contratadas. Y me lo dijo con tanta claridad que dije, tiene toda la razón, po. Porque él partió con eso. Me gusta mi negocio y ahora soy un gerente de algo que la verdad es que veo los procesos más eficientes simplemente. Claro. Pero perdió la magia. Eso. Perdió la magia de lo que tiene que ser el negocio. Eso puede pasar. Y eso desgasta, agota y en algún momento uno quiere dejarlo o no puede. Eso también es frustrante. Es como estar en un empleo que no te gusta. Uno se vuelve esclavo del negocio, y que eso pasa mucho también algunas veces. Entonces, tanta gente que emprende para decir, no quiero tener más jefe. Claro. Terminan siendo esclavos del negocio. Obvio, si el negocio, como dicen muchos emprendedores, y es muy cierto, es 24/7. No solamente ejecución 24/7, sino que pensar. Sí. Oye, una cosa es cuánto tiempo estoy gastando en estar en la tienda abierta, y otra cosa es estar pensando en cómo hago crecer esto. Pensando en el futuro permanentemente. Si tenemos una persona ansiosa y que está emprendiendo, ese no va a parar de pensar nunca. Tal cual. Al final no queremos no queremos depender de nuestro jefe y después nuestro jefe tirano somos nosotros mismos. Es terrible esa sensación. Claro. Pero es un mecanismo para acelerar. Al final, naturalmente, sí, los emprendimientos o los proyectos personales independientes son mecanismos donde tú vas a obtener la consecución de valor más grande al final del día. O sea, yo lo llevo al proyecto de consultoría, que me tocaba, lo vi en el ejemplo, hablo desde mi experiencia. Claro, $1,000 si yo lo hacía en esta cascada y después cobraba yo los 7,000.
Claro. Sí, ojo que todo esto que estamos hablando está en el contexto, ¿cierto?, de la inversión y cómo acelerar esta independencia financiera. Siempre pensando en el contexto de que un emprendimiento en paralelo que te guste, que eres bueno, que te puede dar un ingreso extra, ¿cierto?, capitalizar esto para construir esta cartera de ingresos pasivos. Porque si nos vamos en otro contexto del emprendimiento, quizás todas las cosas que estamos diciendo no tienen ningún sentido. Eso también Claro, lógico. es importante ponerlo en contexto todo. Y adicionalmente, los inversionistas necesitamos que hayan emprendedores que se transformen en empresas grandes. Obvio. Claro, O sea, si todos pensaran como el mall chino no podríamos listo. invertir. Claro, listo. Tengo acciones del Chichuan Chinchan de Claro. Frutillar. Listo. Exacto. Sacado. No, pues Exactamente. necesitamos que existan empresarios como Steve Jobs, Bill Gates y muchos otros. Sí, de todas maneras. Bueno, otro consejo rápido, para no desviarnos tanto del tema, pero es, no sé, nunca dejar de crecer, siempre estar aprendiendo. El emprendimiento implica que si bien yo me voy a dedicar a una área, también tengo que aprender cosas de cómo hacer una empresa, que las liquidaciones, que los impuestos, que la parte operativa, que el marketing, que la calidad del producto, que el seguimiento a los clientes. O sea, son muchas las habilidades que uno va aprendiendo. Y obviamente, si yo quizás, no sé, tengo un trabajo, un empleo tradicional y me dedico a una cosa, probablemente todo esto no lo manejo. Entonces siempre hay que estar constantemente aprendiendo, es muy valioso y son lecciones y habilidades que van a quedar para toda la vida. Así que los invitamos a quienes se animen a tener este ingreso paralelo, a ser eternos estudiantes y tomar acción, porque ahí en la calle es donde se aprende, pues eso también es muy importante. Sí, una cosa es la teoría y otra cosa muy distinta es estar donde las papas queman, como se dice coloquialmente. Exacto. Y a lo mejor nos vamos a dar cuenta ok, la teoría me hizo mucho sentido, pero yo personalmente, con mis valores, mis creencias, mis mañas, mis malos hábitos, me lo tomo de una manera muy distinta al autor de un libro que tenía otra mentalidad. Entonces, Oye, bueno, hay que validarlo. A ver, una crítica interna mía, profesor universitario. Y me tocó en algún momento hacer un par de módulos en cursos de emprendimiento y yo no era emprendedor. Mira. O sea, ¿cuántos profesores universitarios que son muy buenos en la teoría y que entienden modelos muy bien, etcétera? Pero ¿cuántos de ellos son emprendedores? Claro. O sea, hay muchas cosas que se aprenden en la calle. Claro, la clave está en mezclemos buena teoría con mezclar experiencia. Ahí es donde va a estar el buen resultado. Porque si solamente tenemos experiencia y no tenemos nada de teoría, quizás estamos dejando de lado muchas cosas importantes. Correcto. Pero bueno, y un último punto. Mira, la verdad es que este es un tema que a los dos nos gusta mucho. Nosotros somos emprendedores y a lo mejor podemos hablar sobre muchos otros temas, pero para no alargarnos y quizás primero para medir el interés que hay en estos temas, que déjenos en los comentarios si les interesa hablar más temas de emprendimiento, traer emprendedores, contar historias, que a nosotros nos hace mucho sentido porque hemos vivido ese proceso, pero quizás a la audiencia no. El último punto es ser estratégico, hay que planificar esto. No es como que llego, me lanzo y a lo que salga. Hay que armar una estructura, pensar cuál es el propósito de esta acción, cómo me va a perjudicar o cómo me va a beneficiar a largo plazo. Si de esta ganancia que capitalicé, crezco un 50% lo dedico a crecer y el otro 50% a capitalizar, ¿cuál va a ser mi proyección de esto? A lo mejor me conviene más 80-20, o a lo mejor en mi situación más 20-80. ¿Cuánto tiempo le voy a dedicar, o sea, en años? ¿Cuánto tiempo quiero estar haciendo esto? ¿Me alcanza para esta libertad financiera que estoy pensando? O sea, igual a pesar de que el emprendimiento es mucha acción, también es importante no olvidar la planificación, la estrategia. Y eso toma tiempo, toma cabeza, y a lo mejor toda la estructura que nosotros armamos después de la práctica se puede derrumbar totalmente.
¿ya? Pero por lo menos partir con un mapa. Con un Claro. mapa. 100%. Eso creo que es clave. 100%. Y el emprender no es fácil. No. Como muchas veces se va a escuchar, haga un buen negocio de trabajar 1 hora al día y gaste millonario. No, es siempre más. Todas las cosas son siempre más. Invertir es siempre más. A nosotros nos gustan, como me imagino que saben, o creen que saben, los dividendos. Obviamente nos gustan mucho los dividendos. Son 100% pasivos cuando ya tienes una acción, sí. Pero hay que estudiar previamente para aprender de esa acción. Claro. Y hacer quizás cierto nivel de seguimiento a los portafolios. O sea, siempre hay que estar revisando algunas cosas. Bien, creo que estamos con todos los puntos, todos los tópicos. Sí, por lo menos para este capítulo, si hay mucho interés, podemos traer muchos puntos más. Pero creo que el concepto que queremos transmitir es, si alguien está buscando esta independencia financiera y siente que quizás le va a tomar mucho tiempo y quiere acelerarlo, una opción, una alternativa que puede ser viable es, quizás tengo mi empleo o tengo mi negocio y tengo quizás otra cosa en paralelo. ¿Ya? Claro. Fin de semana, una consultoría, quizás partir con negocios de baja inversión. El conocimiento es algo, todos tenemos habilidades y conocimientos que pueden ser de utilidad para la sociedad, para el mercado, y eso se puede comercializar y eso te puede dar un ingreso adicional al sueldo, al ingreso que uno ya tiene un poco más recurrente. Y eso, metámoslo en el Excel y veamos, oye, a ver si logro generar tanto por tanto tiempo, me alcanza, me da, lo acelero, perfecto. Pero también hay que ser súper honesto y transparente, decir, ¿puedo aguantar hacer esto durante 10 años? Chuta, a lo mejor no. Claro. Ahí ya, conocerse a uno mismo es muy importante. Aquí es fundamental conocerse uno mismo, totalmente. Y también decir que el emprendimiento no es para todos. A lo mejor la visión de otro es estudiar un MBA para acceder a un mejor empleo. Y eso también es súper válido, siempre y cuando mantengamos el nivel de gasto controlado, no nos volvamos locos o la ley de Parkinson. Claro, Pero también que uno de los grandes, la ley de Parkinson es el gran enemigo de la independencia financiera. El gran enemigo. Dímelo a mí. A mí también, que claro. Tenía independencia financiera, me fue, y esto es un capítulo de otras semanas, si les interesa, me fui a ir a un lugar distinto, retrocedí, pero da lo mismo. Está bien, vivo mejor en ese sentido. Ese también, déjenlo en los comentarios si les interesa quizás hablar de eso, de cómo ambos, a mí también me pasó que estábamos como muy cerca de esta independencia financiera y luego fue como, no, ¿sabes qué? La alejamos un poco. Son muy jóvenes, está bien, está bien. Yo estoy muy chico, estoy sentado en el suelo, por si acaso. Bueno, estoy tan chico. Bueno, oye, hemos llegado al final. Dejen todos los comentarios. Un abrazo muy grande. Nos vemos próxima semana. Cuídense mucho. Chao, chao. Chao, chao.